Ok, voy a compartir mi pantalla. Vamos a continuar entonces con caminos y circuitos. Dijimos que en un grafo se puede recorrer la información de diferente manera, lo cual implica seguir distintas rutas para llegar de un nodo del grafo a otro. ¿Qué es un camino? Es una sucesión de lados que van de un vértice X a un vértice W. Dichos lados se pueden repetir. ¿Qué es un circuito o un ciclo? Es un camino del vértice W al vértice W. Esto es, un camino que regresa así a su mismo vértice de donde salió. Y bueno, eso sería la definición de camino, de circuito. Ahora, vamos a ver cuál es el camino simple. Esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, pero lo vamos a recordar. Un camino simple es una sucesión de lados que van de un vértice X a un vértice W, en donde los lados que componen dicho camino son distintos o iguales a N. ¿Sí? Esto significa que no se puede pasar dos veces por una misma arista. Si pasara dos veces por una misma arista, entonces ya no es un camino simple. Un circuito simple es aquel camino que va del vértice W al vértice W otra vez, que solamente tiene un ciclo en la ruta que sigue. Muy bien. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Miren, aquí tenemos aquí tenemos este grafo, ¿sí? Aquí tenemos este grafo. Ya vieron, ustedes ya saben qué son los vértices, qué son los caminos, qué son los lazos, ¿sí? Ustedes ya saben todo eso. Ya saben los conjuntos, ¿ok? Ahora vamos a ver los caminos y circuitos, ¿sí? Aquí en esta pequeña tablita nos indica los recorridos. Nos da un ejemplo, nos da ejemplos de recorridos. Aquí tenemos el primer recorrido que tenemos que seguir, ¿sí? Nos dice que tenemos que ir desde el vértice A hasta el vértice I, ¿sí? Entonces vamos a ver qué obtenemos en ese recorrido, ¿sí? ¿Qué obtenemos en ese recorrido? Tenemos que ir de A a B, del vértice A al vértice B. Maestro, Tenemos que irnos del vértice A, mande. no tiene, en el grafo no tiene la I. Ah, qué caray. Me la comí. Ok. A, B, C, D, E, F, G, H. Entonces no era I. Déjenme quitarlo. CF. Vamos a poner aquí F. Y vamos a hacer el ejemplo. Aquí está. Entonces. Ok. Vamos a hacer el recorrido entonces. ¿Sí? Vamos a ir del vértice A al vértice F. Del vértice A al vértice F. ¿Ok? Entonces, aquí está nuestro vértice A y tenemos que ir a F hasta acá. Y nos dice que el primer vértice por donde vamos a pasar es por el vértice B. Entonces, para ir de A a B, pues nada más tenemos una arista, ¿sí? Que sería esta. Vamos de A a B, ¿cierto? Y de B a C. De B a C, nada más tenemos una arista por donde podemos pasar y sería esta. ¿Sí? Y ya estamos en el vértice C.
Ahora vamos al vértice E, ¿sí? Y para ir a E, nada más tenemos esta arista. Nos vamos para acá. ¿Nos pudiéramos ir por D? Sí, pero como nuestro recorrido no indica que atravesemos por D, entonces no podemos irnos a D y luego de D a E, ¿sí? Por lo cual tenemos que irnos por la otra arista, que sería esta, de C a E. Y ya estamos en el vértice E. Después vamos a pasar de E a D, tenemos que ir a D, ¿sí? Tenemos que ir a D y nada más tenemos esta arista. Entonces ya vamos para D. Pero pudiéramos pasar otra vez por C y luego regresarnos por D, pero nuestro recorrido no dice que pasemos por C, ¿sí? Nos está diciendo directamente que tenemos que ir a D. Entonces, nada más tenemos esta arista, la cual nos lleva al vértice D y posteriormente a F. Y nada más tenemos esta arista que nos lleva de D a F, ¿sí? Y así ya tendríamos nuestro recorrido. La pregunta es, entonces, en este recorrido tenemos, déjenme agregarle aquí un nuevo campo, camino, ¿sí? Le vamos a agregar camino. Le vamos a agregar un circuito. ¿Qué otra cosa? Camino simple. Y necesitamos otro, ¿cómo se llama? Otra columna para circuito simple. ¿Sí? Entonces vamos a crear un camino simple. Vamos a ver si hay un camino simple. Vamos a ver si hay un circuito. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Sí? Entonces déjenme ponerle... Ok, vamos entonces a regresarnos por acá. Pregunta. En este recorrido que acabamos de hacer, ¿existe un camino? ¿Sí o no? Vamos a verificar si existe un camino. ¿Existe un camino, sí o no? Nos dice nuestro recorrido que tenemos que ir del vértice A al vértice F. De este punto a este punto. ¿Sí? Y nuestra definición de camino es que es una sucesión de lados que van de un vértice X a un vértice W. Dichos lados se pueden repetir. Entonces, la pregunta es, ¿existe un camino en este recorrido? ¿Alguien me puede decir? Sí, muy bien. Entonces aquí le vamos a poner un asterisco para indicar que sí hay un camino, ¿de acuerdo? En este recorrido. Ahora, en este recorrido que acabamos de hacer, que va desde el vértice A al vértice F, ¿existe un circuito? Y vamos a ver qué es lo que dice nuestra definición de circuito. Dice que es un camino que va del vértice W al vértice W. Esto es un camino que regresa a su mismo vértice de donde salió. Puede pasar o no puede pasar por los mismos puntos, ¿sí? Entonces, un circuito en este recorrido que va del vértice A al vértice F, ¿existe? Este sería el W. ¿Sí? ¿Existe un circuito o no existe? ¿Quién dijo no? Yo, no existe, José Luis. José Luis, no existe. Muy bien. ¿Los demás? Igual no existe. No existe. ¿Quién dijo? No existe.
No existe. No existe, efectivamente, porque nuestro punto A, perdón, nuestro punto W, que sería el vértice A, ¿sí? Tendría que regresar todo el camino hacia el mismo vértice. Entonces, nuestro recorrido que hicimos no nos lleva a nuestro mismo vértice, al mismo vértice del cual partimos, sino que nos deja en otro vértice, ¿sí? Por lo cual, no existe un circuito en este recorrido. Le vamos a dejar una línea, ¿sí? Supongan que es una línea derechita. Sí, entonces ahí le vamos a dejar una línea indicando de que no existe un circuito. Y vamos a ver, ¿existe un camino simple? ¿Qué es un camino simple? Un camino simple es una sucesión de lados que van de un vértice X a un vértice W. Nuestro vértice X, en este caso, sería la A, y nuestro vértice W, en este caso, sería la F, ¿sí? Entonces dice, es una sucesión de lados que van de un vértice X a un vértice W, en donde los lados que componen dicho camino son distintos e iguales a N. Esto significa que no pueden pasar dos veces por una misma arista, ¿sí? Significa que si existiera un camino simple, no tenemos que pasar dos veces por una misma arista. Y vamos viendo, ¿sí? Vamos de X a W, sí, ya vimos que sí es un camino. Ahora vamos a ver si es un camino simple. El camino simple nos dice que no tenemos que pasar dos veces por una misma arista. Y vamos viendo. Nuestro recorrido dice que vamos de A a B, del vértice A al vértice B, y luego del vértice B al vértice C, y luego del vértice C al vértice E, y luego del vértice E al vértice D, y del vértice D al vértice F para finalizar en él. Y si nos fijamos bien, entonces si nos fijamos bien, no pasamos dos veces, no repetimos ningún camino, perdón, no repetimos ninguna arista, por lo cual tendremos un camino simple, ¿sí o no? Sí. 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 Así es. Correcto. Correcto. Entonces sí tenemos un camino simple. Vamos a ponerle aquí un asterisco para indicar que sí tenemos un camino simple. Ahora, pero ¿de qué tamaño es ese camino simple? ¿De qué tamaño es ese camino simple? ¿A cuánto equivale esa longitud? ¿Sí? Una L. Esta es una L, ¿eh? Está media chueca ahí, pero es una L. ¿A cuánto equivale esa longitud? Esa longitud de ese camino simple. Pues fácil, hay que sacar la suma o hay que contar las aristas por las cuales pasamos, ¿sí? Entonces aquí tenemos de A a B nuestra primera arista, de B a C nuestra segunda arista, de C a E nuestra tercera arista, de E a D nuestra cuarta arista y de D a F nuestra quinta arista. Entonces, la longitud de este camino simple sería 5, ¿sí? O sea, si es un camino simple y aparte nuestra longitud es de 5. O sea, pasamos por 5 aristas. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver si es un circuito simple. ¿Es un circuito para empezar? Ya habíamos dicho que no es un circuito. Entonces, si no es un circuito, pues entonces tampoco va a ser un circuito simple, ¿cierto? Sí. Perfecto. Entonces, como ya sabemos que no es un circuito simple, perdón, como ya sabemos que no es un circuito, acabamos de ver que no es un circuito, entonces, por ende, tampoco es un circuito simple, ¿sí? Porque para saber si es un circuito simple, primero debemos saber si es un circuito. Entonces, como no es un circuito, pues tampoco sería un circuito simple. Entonces, aquí le vamos a poner una raya para indicar que no es un circuito simple. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudan, muchachos? No, Perfecto.
No me quedó Eso. muy claro la definición de circuito. No le quedó claro la definición de circuito. Vamos a regresar. Sí. Ok. Ya sabemos que es un camino, ¿verdad? Quedó claro lo del camino. Sí. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es un circuito. Lo voy a poner aquí abajito. Déjame abrir una diapositiva en blanco. Aquí. Aquí. Vamos a ver esto. Aquí tenemos... ¿de dónde eres tú? Soy Luis Enrique. Luis Enrique, ¿de dónde eres tú? ¿De Ruiz? De Ruiz. ¿Sí? ¿De Ruiz? Ok. Ok. Tú estás en Ruiz. Aquí está Ruiz. Este es el vértice Ruiz. ¿Sí? Y un circuito nos dice por definición un circuito que es un camino que va del vértice W al vértice W. Nuestro vértice W en este caso sería Ruiz. ¿Sí? Este sería el vértice W, Ruiz. ¿Cierto? Ok. Entonces, dice, por definición, que es un camino que va del vértice W al vértice W, o sea que vamos a partir del mismo vértice y regresar al mismo vértice. O sea, tenemos que agarrar un camino que nos lleve, que salga del mismo vértice, pero que llegue otra vez al mismo vértice. ¿Sí? Y en ese trayecto podemos pasar por otros vértices. Por ejemplo, podemos pasar por Peña. Voy a poner una P de Peñas. Peña, de Peñas. ¿Sí? Y luego podemos ir a Tuxpan. TX. Aquí voy a poner TX. ¿Sí? Y luego podemos ir a San Vicente. Creo que por ahí hay un... No sé si haya camino, me lo estoy inventando. Voy a ponerle aquí San Vicente. Y luego de San Vicente vamos a pasar al Tamarindo. Y el Tamarindo. Y luego del Tamarindo vamos a pasar a Rosa Morada. Sí, a Rosa Morada. Y luego de Rosa Morada vamos a pasar al 80. Y del 80 vamos a pasar a Ruiz. ¿Sí? Entonces, esto sería un circuito, ¿sí? Es un camino que va del punto W y regresa al punto W, ¿sí? Podamos pasar una vez o muchas veces más por el mismo camino o no. O sea, podemos ir de Ruiz a Peña y luego a Tuxpan y luego regresarnos a Peña, ¿sí? Y luego de Peñas nos volvemos a ir a Tuxpan y de Tuxpan nos podemos ir hasta el Tamarindo, ¿sí? O sea, puedes tomar muchos caminos, muchos trayectos, pero al final regresar al mismo punto de partida. Por eso dice por definición que es un camino que va del vértice W y que regresa al vértice W. O sea, un camino que regresa al mismo destino de donde partió, de donde salió. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Seguro? Ahora sí ya quedó claro. Sí, ahora sí, pues, sí. Gracias. Bien, bien. Muy bien. Eso es lo que dice el circuito. Y el camino simple, como lo que acabamos de ver ahorita, es un camino que va de un vértice, ¿sí? De un vértice, vamos a regresarnos a este punto. Por ejemplo, tenemos aquí Ruiz y queremos ir a Tuxpan, ¿sí? Y en el camino podemos pasar por Peñas, ¿sí? Vamos a poner este vértice Ruiz, Peñas,
Tuxpan. Y el camino simple nos dice que solamente tenemos que pasar por esa arista una sola vez. O sea, no podemos pasar más de 2 veces. Si pasáramos más de 2 veces, entonces ya no sería un camino simple, ¿sí? Y el circuito simple es lo mismo, pero regresando al punto W, al punto de partida, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver con los siguientes ejemplos. Vamos a seguir haciendo ejemplos. Déjenme cambiarle el color a este. Azul no. Sí, vamos a hacer el segundo ejemplo. Dice que vamos a ir del vértice A, ¿cierto? Al vértice C. ¿Ok? Entonces vamos a ir del vértice A al vértice C. Y este es el recorrido que hay que seguir. Del vértice A al vértice H, ¿sí? Entonces vamos a salir de aquí. Del vértice A al vértice H, ¿sí? Ahí tenemos nuestro primer camino. Ya llegamos al vértice H. Ahora, del vértice H al vértice A, nos vamos a regresar otra vez por ahí. A, ¿sí? Y ya estamos en A. Ahora, de A al vértice B, ahora vamos a ir de A a B, al vértice B, ya estamos acá en B, y del vértice B al vértice C. Entonces vamos a ir de B a C, ¿sí? Y terminamos nuestro recorrido. Ahora vamos con la pregunta. ¿Ese es un camino? ¿Ese recorrido No. es un camino? No. ¿Los demás? Sí. 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 2 sí y un no. ¿Los demás? Vamos a ver qué dice la definición. Camino es una sucesión de lados que van de un vértice X a un vértice W. Dichos lados se pueden repetir, ¿sí? Entonces vamos con el ejemplo. Dice que vamos de el vértice A al vértice C. ¿Cuál sería nuestro vértice de salida en este caso? Sería A. Exacto, A. Y nuestro vértice de llegada sería C, ¿sí? O sea que por definición ya tenemos el vértice de salida X y el vértice de llegada W. Ya lo sabemos, ¿cierto? Ahora, dice que los lados se pueden repetir, ¿sí? Los lados se pueden repetir. ¿Tenemos algún lado repetido? Sí, de A a H. Así Sí, es, esa. de A a H, exacto, de A a H, y luego cuando nos regresamos, de H a A, ¿cierto? Ahí estamos repitiendo ese camino. Pero, ¿estamos cumpliendo con la definición? Sí. Sí, estamos cumpliendo con la definición de camino, porque tenemos nuestro punto de partida W, que sería en este caso el vértice A, y nuestro punto de llegada, nuestro punto de partida X, que sería el vértice A, y nuestro punto de llegada, que sería W, en este caso el vértice C, ¿sí? Y podemos repetir o no podemos repetir aristas o lados. En este caso sí repetimos y no hay ningún problema porque es parte de la definición de camino. Entonces, por lo tanto, este recorrido sí es un camino y lo marcamos como un asterisco para indicar que sí es un camino. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver si es un circuito. ¿Es un circuito?
Vamos a ver. Nuestro punto de partida, por definición, nos dice que nuestro punto de partida sería el vértice W y que tenemos que volver a llegar al vértice W. Vamos a ver. Nuestro punto de partida sería A, ¿cierto? Y nuestro punto de llegada o nuestro punto final es A. No. 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 Entonces, por lógica o por ende, ¿sería un circuito? No. No. No, porque nuestro punto de partida es el vértice A y nuestro punto de llegada es el vértice C. O sea que eso no es un circuito. Entonces, le vamos a poner una línea para indicar que no es un circuito. ¿Vale? Ahora, vamos a ver si es un camino simple. Vamos a ver si es un camino simple. ¿Qué dice la definición de camino simple? ¿Alguien me quiere decir sin tenerme que regresar? Yo. Dígame. El camino simple es de llegar de un punto a otro punto sin repetirse. Y como en este caso se está repitiendo de A a H y de H a, así que ya nos viene siendo un camino simple. Correcto. Es correcto. Nuestra definición de camino simple nos dice que tenemos que ir de un punto de partida X a un punto de partida W. Eso sí lo cumplimos. Ya lo vimos que sí se cumple. Pero hay una regla aparte que dice que no hay que repetir un lado o una arista, ¿sí? Y en este caso, como bien dice la compañera, se repite el camino de A a H, del vértice A al vértice H, y se vuelve a repetir el camino, perdón, y se repite el camino del vértice H al vértice A, ¿sí? Y ahí estamos repitiendo el camino, por lo cual no se cumple la condición de camino simple. Entonces, no sería un camino simple. Ponemos una línea indicando de que no es un camino simple. ¿De acuerdo? Ahora, ¿es un circuito simple? ¿Alguien me quiere decir? No. 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 ¿Por qué? Con el simple hecho de no ser un circuito normal, no puede ser un circuito simple. Así es, correcto. Ya vimos que no es un circuito, entonces, pues obviamente tampoco es un circuito simple. Entonces, ponemos una línea y indicando de que no hay un circuito simple. Ahora vamos con el siguiente recorrido. Vamos a ver el siguiente recorrido. Déjenme cambiarle el color al puntero este. Aquí con este morado. Listo. Nos dice que nuestro recorrido es ir desde el vértice C hasta el vértice B. ¿Sí? Vamos a ver si es un camino. Tenemos que ir del vértice C, aquí está. ¿Sí? Vamos a ver si es un camino. El vértice C sería nuestro punto de partida, X, ¿sí? Y nuestro punto de llegada sería B, el vértice B, ¿sí? Este sería entonces W. Entonces vamos a ver si es un camino. De C tenemos que ir a E. De C tenemos que ir a E. Vamos a hacer de C a E, aquí lo tenemos, ¿sí? Y luego ya estamos en E. De E tenemos que volver a ir a E, ¿sí? Entonces estamos en E y sí, aquí hay un lazo que nos saca de E y nos vuelve a entrar a E, ¿sí? Y ya estamos otra vez en E, quedamos en E. Y luego de E tenemos que ir a D y podemos ir por este camino de E a D, ¿sí? Y ya estamos en D. De D tenemos que regresar a C y sí, tenemos aquí un camino que nos lleva de D a C y ya estamos en C y luego de C tenemos que ir a B
Y acá tenemos un camino que nos lleva de C a B. ¿Sí? Vamos a ver. Este recorrido que acabamos de hacer en el grafo, ¿es un camino? Sí. 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 Muy bien. ¿De acuerdo? Sí, sí es un camino. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro punto de partida X, que en este caso es el vértice C, y nuestro punto de llegada W, que en este caso es el vértice B. Y recorrimos pues diferentes aristas, diferentes vértices, y sí tuvimos esa llegada y ese fin, ese principio y ese fin. Entonces, vamos a marcar con un asterisco indicando de que sí hay un camino. ¿Sí? Ahora vamos a ver, ¿es un circuito? Por definición sabemos que tenemos que ir de un punto de partida W a un punto de llegada W. Nuestro punto de partida W en este caso es el vértice C y nuestro punto de llegada es el vértice W. Desde ahí podemos decidir si hay un circuito. No, no circuito. No lo hay. Así es, no hay circuito. ¿Por qué? Porque nuestro punto de partida es totalmente diferente a nuestro punto de llegada. Entonces, con solo verlo, ya sabemos que no hay un circuito. Entonces, le ponemos una línea y pues no hay un circuito, para indicar que no hay un circuito. Ahora, vamos a ver, ¿existe un camino simple en este recorrido? No, porque se repite dos veces la E. Muy bien, se repite. Ok, pues sí hay un camino simple. Sí hay un camino simple. ¿Por qué sí hay un camino simple? Vamos a regresarnos a la definición. Porque ¿Sí? no, Diga. porque no se está repitiendo ningún vértice. No se trata de repetir los vértices, ¿sí? Se trata de las aristas, ¿sí? Se trata de las aristas. Se trata de los lados. Y vean, en este caso, nosotros vamos, es cierto que repetimos el vértice E, pero no repetimos ninguna arista. Y en el camino simple nos dice que siempre y cuando no repitamos aristas o lados, ¿sí? Entonces, si podemos observar bien nuestro recorrido, vamos del vértice C al vértice E, por este camino, por esta arista, ¿sí? Y luego vamos del vértice E otra vez al vértice E, pero por esta otra arista, que es un lazo. Aunque estamos repitiendo el vértice, pero no estamos repitiendo el camino, la arista, el lado, y por definición nos dice que no se puede pasar dos veces por una misma arista. ¿Ya lo vieron? No se puede pasar dos veces por una misma arista, no por un vértice, ¿sí? Ojo con eso, ojo. Regresamos a E y luego de E nos vamos al vértice D, del vértice D regresamos a C, ¿sí? Fíjense bien, aquí volvemos a regresar a C, pero no es que estemos pasando por la misma arista. Simplemente regresamos al vértice, pero no regresamos a la arista. No volvemos a tocar la arista, o sea, no estamos pasando por la arista. La arista diferente de vértice. Y al final vamos del vértice C al vértice B por este otro camino, por esta otra arista. Entonces, ¿sería un camino simple, sí o no? Sí. Sí. Ya nos dimos cuenta por qué, ¿verdad? Sí quedó claro el por qué hay una diferencia entre repetir un vértice y repetir una arista. O sea,
por definición nos dice que no hay que repetir las aristas, mas no nos dice nada de los vértices. Entonces, sí sería un camino simple porque no repetimos aristas, aunque repitamos vértices, pero no aristas. Entonces, indicamos aquí con un asterisco y ahora vamos a ver la longitud. ¿De cuánto es la longitud? De este, es una L, ¿eh? Y este es un asterisco. L igual a ver, vamos a repetir. De C a E, nuestro primer arista. De E a E, nuestra segunda arista. De E a D, nuestra tercera arista. De D a C, nuestra cuarta arista. Y de C a B, nuestra quinta arista. Entonces, efectivamente, como dijo el compañero, son 5 la longitud de ese camino simple. ¿Sí? Ahora, ¿es un circuito simple? No, porque no es un circuito. No, porque ya sabemos que no es un circuito, entonces no es un circuito simple, ¿sí? Nuestro punto de partida no es igual a nuestro punto de llegada, entonces, si ya sabemos que no es un circuito, por lógica, tampoco es un circuito simple. Le ponemos aquí una línea para indicar que no es un circuito simple. Ahora vamos con el siguiente recorrido, ¿sí? Vamos con el siguiente recorrido. Déjenle cambio aquí el color. Le voy a poner, no sé, negro. Vamos entonces, nos dice el recorrido que tenemos que ir del vértice W a, perdón, del vértice D al vértice D, ¿sí? Del vértice D al vértice D. Entonces, nuestro, acá donde está el D, aquí está. Nuestro punto, vamos a ver si es un camino, vamos a ver si es un camino. Nuestro punto de partida sería X en D y nuestro punto de llegada sería también este vértice, W. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces nos dice que de D tenemos que ir a E. De D voy a E, ¿sí? Y luego de E, ya estando en E, voy a ir a G. ¿Sí? De E voy a ir a G. Listo, ya estoy en G. Ahora de G voy a regresar a E. Por el mismo camino, me regreso a E. Ya estoy en E. Y luego de E voy a volver a ir a E. Aquí tengo un lazo con el cual voy a ir a E. ¿Sí? Ya estoy en E. Y luego de E me regreso a D. ¿Sí? Ya estoy en D. Ahora sí, ya llegué a mi punto final. Pregunta, ¿este es un camino? ¿Este recorrido que acabamos de hacer es un camino? No, porque llegamos al mismo punto. No, porque llegamos al mismo punto. Ajá, muy bien. ¿Los demás? Nomás tengo a Cecilia en esta clase. Igual. Igual, lo que dijo la José compañera. Luis. No, no es un camino. No, no es un camino. Muy bien. Ok. Bueno, pues sí, sí es un camino. ¿Sí? ¿Por qué sí es un camino? Porque aunque regresemos al mismo punto de partida, ¿sí? Tenemos que nuestro vértice, aunque es el mismo, tenemos un camino, ¿sí? O sea, vaya, no tiene que ser a fuerzas nuestro punto de llegada un vértice completamente diferente, ¿sí? En nuestro camino, nuestro vértice de llegada puede ser el mismo vértice de partida, ¿sí? Entonces, sí sigue siendo un camino, ¿sí? Sí sigue siendo un camino. Aunque volvamos a llegar a nuestro punto de partida, sigue siendo un camino, ¿sí? ¿Por qué? Si nos regresamos a la definición, vean, es una sucesión de lados que van de un vértice X a un vértice W, ¿sí? Vamos de un vértice X a un vértice W. Y sí, efectivamente, vamos de un vértice X
que en este caso lo estamos llamando, nos están diciendo que es el vértice D, a un vértice W, que en este caso vuelve a ser el mismo vértice D, ¿sí? O sea, nuestro punto de salida y nuestro punto de llegada es el mismo, ¿sí? Y por definición nos dice que es una sucesión de lados, o sea, vamos de un lado a otro, aunque repitamos los mismos lados, ¿sí? Entonces, por definición, sí es un camino, ¿sí? No sé si quedó claro, los confundí. A ver, díganme, por favor. Bueno, a lo que yo entendí es de que aunque no es necesario llegar al destino, pues aunque no es necesario que llegue al destino, pues de todo modo es un camino, ¿verdad? Sí, aunque no, nuestro destino y nuestra partida sea el mismo lugar, sigue siendo un camino, ¿sí? A ver, coméntenme los demás, por favor. Sí quedó claro, profe. ¿Sí? Los que no comentan, ¿no les quedó claro? Sí, se entendió. Sí quedó claro, profe. Sí, sí, muy bien. Bien. Muy bien, chavos. Muy bien, entonces, si ya sabemos que si es un camino, ahora vamos a ver si este recorrido es un circuito, ¿sí? Por definición, nos dice, ya sabemos que nuestro punto de partida, W, tiene que llegar al punto de llegada, W, y en este caso es el vértice D, ¿sí? Entonces, si nosotros lo vemos a simple vista, nuestro punto de partida sería el vértice D y nuestro punto de llegada sería el vértice D, ¿sí? ¿Sería un circuito? Sí, Sí, porque Sí. por definición ya lo estamos viendo, ¿no? Tenemos el mismo punto de partida y el mismo punto de llegada. Entonces, aquí sí tenemos un circuito. Aquí sí tenemos un circuito. Y vamos con la siguiente. ¿Sería un camino simple? no, No, ¿por qué? porque los caminos otra vez retroceden, pasan por la misma, ¿no? Así es, porque estamos pasando de, por ejemplo, en el camino, en el vértice, perdón, en la arista que va del vértice al vértice G, pasamos dos veces, primero de E a G y luego de G a E. Y lo mismo nos pasa con la arista que va de D a E. Pasamos primero de D a E y luego nos regresamos de E a D. ¿Sí? Entonces, estamos repitiendo aristas dos veces. Entonces, no es un camino simple porque estamos repitiendo. Y ahora vamos a ver, ¿es un circuito simple? No lo hemos visto. Vamos a regresarnos a la definición porque no hemos visto ningún ejemplo de circuito simple. Dice que es aquel camino que va del vértice W y que llega al vértice W y que solamente tiene un ciclo en la ruta que sigue, ¿sí? ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Que vamos del Que mismo punto solamente de tiene que pasar partida. por él solo una vez. Sí, sí, exacto. Es como el camino simple, pero en circuito. O sea que tenemos que pasar solamente una vez por el camino. Si repetimos el camino, ya no sería un circuito simple, ¿sí? Ya no sería ese circuito que estamos buscando, ese circuito simple. Y en este caso, por ejemplo, vamos del vértice D al vértice E y luego de E a G y luego de G nos regresamos a E
Y aquí ya estaríamos rompiendo esa regla, porque ya estamos regresándonos al vértice E por la misma arista, ¿sí? Entonces aquí ya se estaría rompiendo la regla. Vaya, es básicamente lo mismo como si fuera la regla del camino, pero en vez de camino, un circuito, ¿sí? Entonces, estaríamos rompiendo la regla porque ya estamos pasando otra vez por el mismo camino hacia el mismo vértice, ¿sí? Y luego de E a E y luego de E a D. Y aquí ya volvemos a romper la regla, ¿sí? Entonces, por lo cual, aquí no tendríamos un circuito simple. Aunque sí es un circuito, pero no pasa dos veces por una misma arista, ¿sí? Entonces, aquí ya no sería un circuito simple. Y le ponemos una línea indicando que no es un circuito simple. ¿De acuerdo? No sé si quedó claro o les quedó duda. Coméntenme, por favor. Sí quedó claro, profe. Todo bien, profe. Sí quedó claro. Todo bien. Sí, profe, todo bien. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a ver el último ejemplo, porque ya se nos va a acabar la clase. Sí, voy a ver el último ejemplo, que al cabo está cortito. Déjenme cambiarle el color. Voy a hacerlo con... Maestro, viendo Dígame. ya en recorrido así, es válido en los cuatro porque llegamos al mismo punto y solo es un camino. Así que es un circuito porque llegamos al mismo vértice y es camino simple porque solo se repite una vez. Y llegamos al mismo vértice, al mismo punto por un solo camino. Así que es correcto en los cuatro. Muy bien. Bueno, ya lo dijo Italia, ¿sí? En el último ejemplo, aplica o es verdadero para los cuatro campos, ¿sí? Pero vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a verificar si este recorrido es un camino, ¿sí? Vamos del punto de partida E, que sería a nuestro punto de llegada E, ¿sí? Vamos a ver si hay un camino. Si hay un camino para eso, sí, aquí tenemos nuestra arista que va de E a E por este lazo, ¿sí? Entonces aquí sí se estaría cumpliendo la regla de que sea un camino, ¿cierto? ¿Es un circuito? Sí, porque vamos del vértice E otra vez al vértice E, nuestro punto de fin y de principio es el mismo y solamente y no estamos repitiendo, la única regla es que tenemos nuestro punto de salida y nuestro punto de llegada en el mismo vértice y efectivamente se cumple, ¿sí? Y le ponemos un asterisco para indicar que sí es un circuito. ¿Es un camino simple? Sí, porque vamos de nuestro vértice de salida a nuestro vértice de llegada por los caminos sin repetirse. Y en este caso nada más seguimos un camino, ¿cierto? Entonces sí es un camino simple y nuestra longitud sería ¿de cuánto? 1, ¿no? 1. De 1, efectivamente. Así es, de 1, ¿sí? ¿Y sería un circuito simple? Sí, porque ya sabemos que sí es un circuito. ¿Y se repiten caminos? No, nomás tenemos un camino o una arista por la cual atravesamos y entonces sí sería un circuito simple. Le ponemos asterisco y también le ponemos su longitud. Su longitud, ¿cuál sería? Igual 1. ¿Cierto? Ahí sí ya estamos cumpliendo la regla del circuito simple. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Preguntas? No, profe. No. No, profe, Por el todo bien. momento no, profe. Perfecto, porque el resto que quedan, los Todo 5 bien. que quedan ahí, ustedes los van a resolver. ¿Sí? Los siguientes recorridos que están aquí, ustedes los van a resolver. El de H a H, este que va de C a C, este que va de A a C, este que va de A a A y este que va de B a F. Tómenle apuntes, tómenle captura de pantalla, tómenle una foto para que ustedes lo resuelvan y lo suban a Classroom. Se los voy a activar en Classroom. Lo hacen en su libreta, le toman foto
y lo suben como una actividad en Classroom que lo voy a habilitar. Van a tener el resto del día de hoy para subirlo. ¿Dudas, preguntas? ¿Se puede hacer en Word? Puede poner las definiciones, profesor, para tomarle captura. Sí. ¿Ya tomaron esto? ¿Nota antes de cambiarle? Sí, pero profe, ¿sí se puede hacer en Word? Sí, hágalo en Word, en Excel, en PowerPoint, en Photoshop, Okay. en lo que quiera. Ok. Sí, ok. Si ya tomaron nota de esto, le voy a cambiar a las definiciones. Ahí están las definiciones. Para que tomen apuntes. Listo, profesor. Muy bien. Tomen apuntes, muchachos, de todo lo que se habla en la clase. Ustedes tomen apuntes para que luego no se agarren en curva. ¿Sale? Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Suban la tarea. Tienen hasta a las 11:59 del día de hoy para subirlo. Los que no lo suban, pues ya no lo suban, ya no tiene caso. Nos vemos mañana a la misma hora. Muy bien, profe, hasta mañana. Nos vemos, profe. Hasta mañana. Hasta mañana, maestro.